Blowing ad budget on metrics that look great till the CFO sees them. That's bull spend. And marketers are calling it out in Dashboard Confessions. I remember telling my boss, it'll be good for the brand, when leads were slow. Yeah, it wasn't. Cut the bull spend. LinkedIn lets you target by company, job title, and more. Advertise on LinkedIn. Spend $250 on your first campaign and get a $250 credit. Go to linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. Existe un momento en la eternidad que ningún ojo humano contempló. Un instante antes del caos, antes de la primera mentira, antes de que el orgullo infectara la pureza. Había un cielo donde la traición aún no tenía nombre, donde la perfección no era solo un ideal, sino la única realidad conocida. Imagina ese lugar, imagina ese tiempo cuando todo era exactamente como Dios lo diseñó. El silencio actual del cielo sobre aquellos días nos habla más fuerte que cualquier palabra. Las escrituras apenas levantan el velo, mostrándonos solo fragmentos de una gloria que nuestras mentes finitas apenas pueden procesar. Pero esos fragmentos bastan para revelar una verdad aterradora. Incluso en la perfección absoluta nació la rebelión. Incluso en la presencia inmediata de Dios surgió el deseo de usurpar su trono. ¿Qué había en aquel cielo que permitió que un ser perfecto eligiera la imperfección? ¿Qué música resonaba en aquellos corredores de luz antes de que el primer grito de guerra desgarrara la armonía eterna? Las respuestas a estas preguntas no son simples datos históricos. Son revelaciones sobre la naturaleza misma del libre albedrío, del amor divino y del precio terrible de la libertad. Cuando el profeta Ezequiel recibió la visión, sus palabras temblaron al describir lo indescriptible. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura. No hablaba de un jardín terrenal, hablaba del Edén celestial, el modelo original antes de que existiera la tierra. Aquel ser resplandeciente caminaba entre piedras de fuego. Su belleza superaba cualquier cosa creada después. Cada gema reflejaba un aspecto diferente de la gloria divina. Ónice, zafiro, diamante, berilo, topacio, jaspe, lapislázuli, turquesa, esmeralda y oro trabajado. 14 piedras preciosas componían su ser mismo, cada una pulsando con luz propia, cada una cantando una nota en la sinfonía de la adoración eterna. No era simplemente hermoso, era la definición misma de la hermosura. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Existió un antes, un tiempo medido no en días como los conocemos, sino en la eternidad misma, donde este ser caminaba sin mancha alguna ante el trono del Altísimo. Los querubines cubrían el trono con sus alas, 6 alas cada uno, cantando sin cesar: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Pero entonces, toda la tierra aún no existía. Solo el cielo resonaba con esa declaración. Solo los coros angelicales conocían esa melodía que después Isaías escucharía siglos más tarde en su visión del templo. Lucero, hijo de la mañana, portador de luz. Estos nombres no eran títulos vacíos otorgados por capricho divino. Eran descripciones literales de su función en el orden celestial. Él transportaba la luz misma de la presencia de Dios hacia los confines de la creación angelical. Su propósito era reflejar, nunca generar. Brillar con luz prestada, nunca reclamar la fuente como propia. Los tambores y flautas fueron preparados en él desde el día de su creación. La música no era algo que aprendiera, sino algo integrado en su esencia misma. Cada movimiento producía adoración. Cada gesto generaba melodías que elevaban la gloria del Creador. Era un instrumento vivo, diseñado para la alabanza perpetua, y durante incontables eras cumplió ese propósito sin falla. Imagina las reuniones en aquel consejo celestial. Job nos da un atisbo cuando menciona que los hijos de Dios se presentaban ante Jehová. No eran reuniones casuales, eran asambleas donde se determinaban los decretos eternos, donde se planificaban las maravillas de la creación aún no manifestada, y entre todos esos seres resplandecientes, uno destacaba por encima del resto, el querubín ungido, el que cubría. No todos los ángeles tenían ese privilegio. De las jerarquías angelicales mencionadas en las Escrituras, serafines, querubines, arcángeles, ángeles, principados, potestades, dominios, tronos y autoridades,
Solo uno había sido designado para esa posición específica. Solo uno caminaba en el monte santo de Dios con ese nivel de acceso y autoridad delegada. ¿Qué veían sus ojos cuando contemplaba el trono? La gloria Shekinah en su manifestación más pura y sin velo. El fuego eterno que no consume, la luz que no proyecta sombras porque no hay oscuridad que contraste con ella. El resplandor tan intenso que los mismos serafines cubrían sus rostros, no por miedo sino por reverencia abrumadora ante la santidad absoluta. En aquel tiempo no existía el concepto de enemigo. La palabra Satanás, que significa adversario, aún no describía a nadie. No había mentira, porque cada palabra hablada fluía de corazones completamente alineados con la verdad absoluta. No había dolor porque nada había sido herido. No había muerte porque la vida eterna era el único estado conocido por toda criatura consciente. La adoración no era una obligación impuesta, sino la respuesta natural de seres que comprendían perfectamente quién era su creador. Cuando las estrellas del alba alababan juntas y todos los hijos de Dios se regocijaban, según describe Job, no lo hacían por deber, lo hacían porque conocer a Dios era conocer el gozo mismo, adorarlo era simplemente ser lo que fueron diseñados para ser. Cada ángel cumplía su función con excelencia perfecta. Los mensajeros llevaban los decretos divinos con velocidad inimaginable. Los guerreros custodiaban lo sagrado con celo incorruptible. Los adoradores elevaban cánticos que nunca se repetían, porque la creatividad divina no conoce límites. Y sobre todos ellos, coordinando, reflejando, brillando, estaba Lucifer en su gloria original. No había jerarquía de opresión, sino de orden. Cada cual en su lugar no porque fuera forzado, sino porque ese lugar era exactamente donde su naturaleza encontraba mayor plenitud. El concepto de envidia no existía, porque cada ser creado era único, precioso, perfecto en su diseño particular. No había comparación porque no había carencia que comparar. ¿Cuánto duró esta perfección? Las escrituras no lo especifican. El tiempo en la eternidad no funciona como el tiempo terrenal. Pudieron ser eones inconmensurables según nuestra medida, o pudo ser un instante eterno que contenía en sí toda la plenitud. Lo que sabemos es que existió, hubo un antes, un estado original de pureza absoluta. El conocimiento en aquel reino no incluía la experiencia del mal, porque el mal simplemente no existía como opción realizada. Los ángeles conocían la diferencia entre bien y mal de manera teórica, intelectual. Sabían que obedecer a Dios era bien porque entendían su naturaleza. Sabían que desobedecerlo sería mal, aunque ninguno lo había hecho. El árbol del conocimiento del bien y del mal aún no había sido plantado en ningún huerto. La presencia de Dios llenaba todo sin invadir nada. No era una presencia opresiva que anulara la individualidad de sus criaturas. Al contrario, en su presencia cada ser descubría la plenitud de su propia identidad. Los ángeles no eran autómatas programados, sino personalidades genuinas con pensamientos, emociones y voluntad propia, y cada uno de ellos elegía, momento tras momento, alinearse con el corazón del Padre. Las conversaciones en aquel cielo debieron contener sabiduría tan profunda que nuestras mentes actuales apenas podrían procesar fragmentos. Cuando los ángeles hablaban entre sí, compartían percepciones sobre la naturaleza infinita de Dios que iban descubriendo, porque incluso para los seres celestiales, el Creador permanece incomprensible en su totalidad. Siempre hay más que descubrir, más que maravillarse, más que adorar. El trono mismo es descrito en visiones posteriores como rodeado de un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Del trono salían relámpagos, voces y truenos. Delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios, y un mar de vidrio semejante al cristal se extendía ante la presencia divina. Este era el centro de toda la realidad celestial. Los 24 ancianos, mencionados en Apocalipsis, quizás ya estaban allí en alguna forma preencarnada, o quizás son una revelación que solo se manifestaría después de la creación humana. Las escrituras no son completamente claras en este punto, pero lo que sabemos es que la adoración ante el trono era el propósito central, la actividad que definía la existencia misma del cielo. Cuando Dios decretaba algo, sucedía. Su palabra no solo tenía poder, era el poder mismo. Sea la luz, aún no se había pronunciado sobre las tinieblas del abismo. La creación material esperaba en el plan divino, pero no en la manifestación. Los ángeles servían a un Dios que aún no había creado el tiempo, el espacio,
la materia tal como los conocemos. ¿Discutían los ángeles? ¿Debatían sobre la naturaleza de Dios? ¿O simplemente la contemplaban en silencio reverente? Las Escrituras sugieren que existía comunicación rica y profunda. En Job, vemos que los ángeles se presentaban ante Dios, lo cual implica algún tipo de intercambio, alguna forma de relación dinámica, no estática. No eran estatuas congeladas en adoración perpetua, sino seres vivos interactuando con un Dios vivo. La santidad de aquel lugar no era meramente ausencia de pecado, era presencia activa de pureza, era luz tan intensa que definía todo lo demás. No había espacio para medias verdades o zonas grises, porque la verdad absoluta brillaba con claridad meridiana en cada rincón de la existencia celestial. La integridad no era una virtud que debiera cultivarse, era el aire mismo que respiraban. Lucifer conocía todo esto. Caminaba en medio de estas realidades día tras día en la eternidad. Veía el trono, escuchaba las voces, participaba en los cánticos, reflejaba la gloria, y en algún momento, en algún instante terrible que las Escrituras apenas susurran, algo cambió dentro de él, no en su exterior, no en su función, no en su posición, pero en lo profundo de su ser, una pregunta comenzó a formarse. Las piedras de fuego entre las cuales caminaba eran un privilegio otorgado solo a él entre todos los querubines. Ese acceso especial, esa cercanía única al trono, esa responsabilidad de reflejar la gloria divina de manera tan íntima, todo esto que debería haber producido humildad profunda, comenzó a transformarse en algo diferente. El espejo empezó a admirarse a sí mismo en lugar de admirar la luz que reflejaba. ¿Cómo es posible? Es la pregunta que ha atormentado a teólogos durante milenios. ¿Cómo pueden hacer el mal en un entorno de perfección absoluta? La respuesta está en la naturaleza misma del amor genuino. Dios, siendo amor, creó seres capaces de amarlo libremente. Pero el amor libre requiere la capacidad de elegir no amar. La adoración genuina requiere la posibilidad de no adorar. Los ángeles no fueron creados como robots programados para amar. Fueron creados con voluntad propia, con la capacidad de tomar decisiones genuinas. Y esa capacidad, ese don precioso del libre albedrío, conllevaba inherentemente la posibilidad terrible de su mal uso. No porque Dios quisiera la rebelión, sino porque quería amor real. Halliday presents, in the red corner, the undisputed, undefeated Weed Whacker Guy! Champion of hurling grass and pollen everywhere! And in the blue corner, the challenger, extra strength Halliday! Eye drops that work all day to prevent the release of histamines that cause itchy allergy eyes. And the winner, by knockout, is Halliday! Halliday, bring it on! Y el amor real no puede ser forzado. En aquel cielo perfecto, cada decisión que tomaban los ángeles era una decisión de continuar en obediencia voluntaria. No había mérito en obedecer si no existía la opción de desobedecer. No había virtud en la lealtad si la deslealtad era imposible. Dios valoraba sus corazones precisamente porque podían haberse entregado a Él o haberle dado la espalda, y durante incontables eras todos eligieron bien. Las tareas asignadas a cada ángel no eran cargas, sino expresiones de sus capacidades únicas. Gabriel, el mensajero poderoso que después anunciaría el nacimiento del Mesías, ya ejercía su don de comunicar los decretos divinos. Miguel, el gran príncipe que defiende al pueblo de Dios, ya manifestaba su naturaleza guerrera en el servicio celestial. Cada nombre, cada función, cada don perfectamente alineado con el propósito eterno. La música del cielo antes de la rebelión debe haber sido algo incomprensible en su belleza. Los tambores y flautas incorporados en la estructura misma de Lucifer producían melodías que ningún instrumento terrenal ha podido replicar. Cuando los coros angelicales se unían, la armonía era matemáticamente perfecta y emocionalmente devastadora en su poder para mover el espíritu. Algunos teólogos sugieren que los ángeles podían ver los planes eternos de Dios de manera que nosotros no podemos. Quizás contemplaban el decreto divino de crear a la humanidad. Quizás veían el plan de redención antes de que hubiera algo que redimir. Quizás entendían que Dios amaba a sus futuras criaturas con un amor tan profundo que estaba dispuesto a hacerse uno de ellos. Y si esto es cierto, si Lucifer vio que Dios planeaba crear seres hechos a su imagen y semejanza, seres que heredarían gloria eterna, seres a quienes los ángeles servirían como espíritus ministradores,
Entonces quizás ahí comenzó la semilla del resentimiento, no porque el plan fuera malo, sino porque su corazón comenzó a torcerse ante la generosidad de Dios hacia otros. Pero estas son especulaciones. Lo que las Escrituras declaran con claridad es que se halló en ti maldad. No dice que Dios puso maldad en él, no dice que la maldad existía externamente y él la encontró. Dice que se halló en él. Surgió desde dentro, brotó de su propio corazón, fue generada por su propia voluntad torciendo el libre albedrío que se le había dado como regalo. El contraste es devastador, del ser más hermoso a la criatura más corrupta, del portador de luz al príncipe de las tinieblas, del adorador supremo al adversario supremo, del que caminaba en santidad al padre de la mentira. La caída no fue gradual en el sentido de que tomó mucho tiempo. Una vez que la decisión fue tomada en su corazón, la transformación fue absoluta e irreversible. Lloró el cielo cuando la primera mentira fue hablada. Se estremeció la creación cuando el primer acto de rebelión fue concebido. Las Escrituras no lo dicen directamente, pero sabemos que hubo guerra en el cielo. Y toda guerra comienza con una declaración, con una línea cruzada, con un momento donde la paz se quiebra y surge el conflicto. Antes de ese momento, cada conversación era verdadera, cada palabra hablada reflejaba realidad perfecta. No existía la necesidad de cuestionar si alguien estaba siendo honesto, porque la deshonestidad no existía como concepto realizado. Imagina una comunidad donde cada promesa se cumple, cada declaración es precisa, cada expresión de afecto es genuina. Eso era el cielo antes de la caída. La belleza de aquel lugar no dependía de artificios. No había necesidad de decoración porque la gloria de Dios mismo era el ornamento de toda la realidad celestial. Las piedras preciosas que componían a Lucifer no eran vanidad, sino reflejos genuinos de aspectos diferentes de la naturaleza divina. Cada color, cada brillo, cada faceta revelaba algo sobre el carácter del Creador. En aquel tiempo, la pregunta ¿por qué existe el mal? No tenía respuesta porque el mal no existía. La pregunta ¿por qué permite Dios el sufrimiento? No tenía contexto porque no había sufrimiento. La pregunta ¿dónde está Dios en medio del dolor? Era incomprensible porque el dolor era desconocido. Solo existía la plenitud, la alegría, la perfección de la comunión ininterrumpida con la fuente de toda vida. Los ángeles servían no como esclavos, sino como hijos. No como súbditos aterrorizados, sino como colaboradores gozosos en los propósitos eternos. Su servicio era su deleite, su obediencia era su libertad, su adoración era su realización. No conocían otra manera de existir porque no necesitaban otra manera. Todo lo que eran encontraba expresión plena en lo que hacían. Cuando el libro de Job describe la creación de la tierra, dice: ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Declara: si tienes inteligencia, ¿quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? Los ángeles presenciaron la creación del universo material, vieron cómo Dios hablaba y los mundos surgían a la existencia. Cantaron cuando las estrellas fueron encendidas, se maravillaron cuando la tierra tomó forma. Observaron cómo el Creador separaba la luz de las tinieblas, las aguas de las aguas, el firmamento del abismo. Y en todo esto Lucifer estaba presente, aún perfecto, aún hermoso, aún leal. ¿En qué momento exacto cambió su corazón? ¿Fue un instante súbito o un proceso gradual? Las Escrituras no dan esa cronología precisa, pero sabemos que hay un antes y un después. Un tiempo cuando el cielo conocía solo armonía y un tiempo cuando la discordia rasgó el velo de la perfección. This episode is brought to you by Redfin. You're listening to a podcast, which means you're probably multitasking. Maybe even scrolling home listings on Redfin, saving homes without expecting to get them. But Redfin isn't just built for endless browsing. It's built to help you find and own a home. With agents who close twice as many deals, when you find the one, you've got a real shot at getting it. Get started at redfin.com. Own the dream. Adobe Firefly is the all-in-one creative studio with AI-powered image and video editing for today's creative process. Built for creators of every kind, Firefly helps you generate, edit, and experiment fast. Because the asks aren't getting smaller, the budgets aren't getting bigger, and the timelines, oh yeah, still tight. With all the best creative AI models in one place,
Firefly brings your ideas to life. Unlock a better way to make with Adobe Firefly. Eterna. Un tiempo cuando todos los ángeles servían unidos y un tiempo cuando un tercio se unió a la rebelión, pero antes de ese quiebre, antes de esa fractura cósmica, hubo paz. Paz tan profunda que nuestras mentes caídas apenas pueden concebirla. Paz que no era meramente ausencia de conflicto, sino presencia activa de armonía perfecta. Paz que fluía del trono de Dios como un río de vida, permeando cada aspecto de la existencia celestial. Los mandamientos de Dios no eran restricciones opresivas, sino revelaciones de su carácter. No eran límites arbitrarios, sino definiciones de la realidad misma. Obedecer no era rendirse a un tirano, sino alinearse con la estructura fundamental del universo. Las leyes divinas no eran externas e impuestas, sino internas y naturales para seres creados a su imagen. En aquel cielo, la libertad y la obediencia no eran opuestos, sino compañeros perfectos. Los ángeles eran más libres precisamente porque obedecían. Su sumisión voluntaria al orden divino no los esclavizaba, los liberaba para ser plenamente lo que fueron creados para ser. La paradoja que nosotros experimentamos como tensión era para ellos realidad armoniosa. El gozo de aquel lugar superaba cualquier placer que conozcamos. No era gozo basado en circunstancias cambiantes, sino gozo arraigado en la naturaleza inmutable de Dios. No era felicidad superficial dependiente de experiencias temporales, sino alegría profunda que emanaba de la comunión eterna con la bondad perfecta. Los ángeles no necesitaban ser entretenidos, vivían en asombro perpetuo ante las maravillas del Eterno. ¿Cuántas veces alabaron el nombre de Dios antes de la rebelión? La pregunta misma es absurda porque sugiere que se puede contar lo infinito. Cada momento era alabanza, cada acción era adoración, cada pensamiento se elevaba hacia el trono. La distinción entre vida y culto no existía, porque toda la vida era culto, toda la existencia era ofrenda gozosa al Creador. Las conversaciones entre los ángeles debían incluir maravillas sobre lo que habían aprendido del carácter de Dios. ¿Contemplaste su misericordia? ¿Percibiste su justicia? ¿Te asombraste ante su sabiduría? Compartían descubrimientos como exploradores que nunca llegan al final de un continente infinito. Cada revelación llevaba a más preguntas, cada respuesta abría más misterios, cada misterio invitaba a más adoración. Lucifer participaba en todo esto. Su voz se unía a los coros, sus ojos contemplaban la gloria, sus manos, o lo que equivaliera a manos en su forma angelical, servían en el santuario celestial. Cumplía su función de querubín protector con excelencia, y durante todo ese tiempo era perfecto, irreprochable, sin mancha, hasta que no lo fue. El momento en que la iniquidad fue hallada en él no fue cuando actuó, sino cuando decidió. La rebelión comenzó en su corazón antes de manifestarse en sus acciones. El orgullo creció en secreto antes de declararse abiertamente. La semilla de la traición germinó en lo oculto antes de producir el fruto amargo de la insurrección cósmica. Pero antes de ese momento existió pureza. Antes de la primera mentira hubo solo verdad. Antes del primer acto de egoísmo hubo solo amor desinteresado. Antes de la primera rebelión hubo solo obediencia voluntaria. Y ese antes no es solo historia antigua, es el testimonio de que la perfección es posible, de que Dios no creó el mal, de que la pureza original era el diseño divino. Tú que luchas con la duda, que cuestionas por qué existe el sufrimiento, que te preguntas si Dios es realmente bueno, considera esto. Él creó un lugar perfecto, diseñó seres perfectos, estableció un orden perfecto, no quería el caos, no planeaba la rebelión, no deseaba la caída. Lo que tenemos ahora no es lo que Él quería originalmente. El cielo antes de la rebelión es la prueba de que el corazón de Dios siempre ha sido bondad. Es la evidencia de que su intención original para la creación era armonía, no conflicto. Es el testimonio de que cuando diseña algo sin interferencia del libre albedrío mal usado, el resultado es perfección absoluta. El problema nunca ha sido el creador. El problema siempre ha sido la criatura que eligió rebelarse. Y sin embargo, incluso sabiendo que la rebelión era posible, Dios creó seres con libre albedrío. Incluso conociendo el dolor que vendría, valoró más el amor genuino que la obediencia robótica. Incluso previendo la caída, consideró que valía la pena el riesgo, porque un solo acto de adoración voluntaria de un corazón libre vale más que milenios de servicio mecánico de un autómata programado. El cielo que existió antes de la rebelión no se ha perdido para siempre.
Las Escrituras prometen que habrá cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Prometen que en la eternidad venidera, aquellos que hayan elegido a Dios voluntariamente en medio de un mundo caído experimentarán algo que ni siquiera los ángeles precaída conocieron: la gloria de haber elegido la luz después de conocer las tinieblas. Los que hemos vivido en un mundo quebrantado y aún así elegimos confiar, los que hemos experimentado el dolor y aún así elegimos adorar, los que hemos enfrentado la duda y aún así elegimos creer, entraremos en un cielo que tiene algo que el cielo original no tenía: habitantes que conocen tanto el bien como el mal y que conscientemente, definitivamente, eternamente, eligieron el bien. Lucifer caminó en perfección y la desechó. Nosotros caminamos en quebrantamiento y anhelamos la perfección. Él tuvo todo y lo cambió por nada. Nosotros tenemos nada y lo cambiamos por todo. La ironía es devastadora. El ser más cercano al trono se convirtió en el más alejado. Los más alejados del trono, por la gracia, serán acercados para siempre. Tomorrow morning is knocking. Stock your fridge now. How about a creamy mocha frappuccino drink? Or a sweet vanilla? Smooth caramel maybe? Or a white chocolate mocha? Whichever you choose, delicious coffee awaits. Find Starbucks Frappuccino drinks wherever you buy your groceries. Antes de la rebelión, el cielo conocía la perfección. Después de la redención, el cielo conocerá algo más: la restauración. Y la restauración lleva en sí las cicatrices de lo que costó. Las manos del Cordero eternamente llevarán las marcas de los clavos. El cielo futuro no olvidará el precio pagado. La perfección recuperada será más preciosa que la perfección nunca perdida, porque sabremos lo que costó recuperarla. Esta es la paradoja gloriosa. El cielo antes de la rebelión era perfecto, pero inocente. El cielo después de la redención será perfecto y sabio. Los ángeles que nunca cayeron servirán junto a humanos redimidos, y juntos adorarán al Dios que permitió la libertad incluso sabiendo que sería mal usada, porque valoraba el amor genuino por encima de la seguridad de la obediencia forzada. Cuando contemplamos aquel cielo original, no debemos solo lamentarnos por lo perdido, debemos maravillarnos de lo que se recuperará, porque Dios no está tratando simplemente de restaurar lo que fue. Está creando algo nuevo, algo que incluye la redención, algo que demuestra que su amor es más fuerte que la rebelión, su gracia más poderosa que el pecado, su luz más brillante que cualquier oscuridad que hayamos elegido. El cielo antes de la rebelión de Lucifer fue el prólogo. El cielo después de la victoria del Cordero será la historia completa. Y en esa historia, cada redimido será un testimonio viviente de que ninguna caída es demasiado profunda para la gracia divina, ninguna rebelión demasiado grande para el perdón celestial, ninguna oscuridad demasiado densa para que la luz de Cristo la penetre y transforme. Señor, cuando el enemigo susurre que hemos caído demasiado lejos, recuérdanos el cielo que existió antes de su propia caída. Cuando la duda sugiera que no merecemos restauración, muéstranos que nunca fue cuestión de mérito, sino de gracia. Cuando el cansancio nos tiente a rendirnos, danos visión del cielo que nos espera, más glorioso que el original porque llevará las marcas del amor redentor. Enséñanos que cada día que elegimos la obediencia en un mundo caído es más precioso ante tus ojos que eones de obediencia en un mundo perfecto. Cada acto de fe en medio de la duda, cada momento de adoración en medio del dolor, cada decisión de amar cuando sería más fácil odiar, todo esto construye un testimonio que los mismos ángeles observan con asombro. El cielo original fue destruido por uno que lo tuvo todo y eligió la rebelión. El cielo venidero será habitado por muchos que no tuvimos nada y elegimos la redención. Allí la pregunta, ¿cómo cayó Lucifer desde el cielo?, será respondida completamente. Y junto a ella la pregunta, ¿cómo nos levantaste tú de la caída?, brillará con gloria aún mayor. Escribe en los comentarios una palabra que represente tu elección hoy: redención. Él no solo recuerda el cielo que fue, Él está preparando el cielo que será. Y ese cielo, purificado por el fuego del sacrificio, santificado por la sangre del Cordero, glorificado por el testimonio de los redimidos, será más hermoso que cualquier cosa que Lucifer haya conocido en su gloria original, porque la gracia siempre supera a la perfección inocente.